tengo ahorita a Amaru Ruiz en vivo en estos momentos para hablar pues un poco sobre todas estas cancelaciones de las ONG que se han dado en las últimas semanas. En conclusión, ¿verdad? Ya van más de 200 ONG que ha cancelado el régimen Ortega Murillo desde el año 2018, y este año ha sido pues el año de las cancelaciones de las organizaciones sin fines de lucro. El régimen Ortega Murillo ha alegado de que las cancelan porque han supuestamente violado las leyes que tienen referidas al lavado de activos, al lavado de dinero. Realmente, Amaru, ¿ha habido algún tipo de violación a estas leyes? ¿Ha habido pues algún tipo de relación entre ONG y lavado de activos? Gracias por estar acá con nosotros. Amaru, te escuchamos. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a 100% Noticias por invitarnos. Evidentemente, esto no es más que una continua criminalización a la labor que hacen las organizaciones de sociedad civil en Nicaragua. Nosotros llevamos en nuestro conteo 266 organizaciones que han sido canceladas por el régimen, y en este último año más de 150 organizaciones que han sido canceladas prácticamente en los primeros 5 meses que llevamos del año. Y tenemos rondas de 25 en 25 cancelaciones. Cuando uno revisa los argumentos que establece el régimen en la justificación de la cancelación de la personería jurídica, nos encontramos que uno de ellos es el incumplimiento de la presentación de los informes financieros, los estados de las constancias de cumplimiento y las certificaciones de juntas directivas. Sin embargo, las organizaciones de sociedad civil sí han presentado esta documentación, pero no han obtenido el recibido del Ministerio de Gobernación, que es la entidad o la institución que regula y que controla el tema de las organizaciones de sociedad civil en el país. Es decir, que el propio régimen no permite el recibido de esa documentación que año con año las organizaciones tienen el deber de presentar ante la Oficina de Atención de Personería Jurídica que se encuentra en el Ministerio de Gobernación. Pero no solo eso. Además de eso, lo que estamos mirando nosotros es que otra de las justificaciones ha sido el tema de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y proliferación de armas masivas. En este caso incluso hubo acusaciones en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorros en este sentido. Pero si vos ves la argumentación versus el proceso, que prácticamente es un proceso ilegal y arbitrario, y que no ha habido una debida defensa para presentar las pruebas alrededor de estas falsedades y estos delitos que han querido establecer el régimen, nos encontramos ante un estado de indefensión de esta situación. Y los argumentos se caen por su propio peso, porque las organizaciones o el actuar de estas organizaciones vienen a través de la cooperación al desarrollo. Y estas actividades y este financiamiento es definitivamente lícito, es decir, viene del derecho que tiene Nicaragua a recibir cooperación al desarrollo por parte de gobiernos, por parte de organizaciones al desarrollo que se encuentran fuera de Nicaragua. Entonces, no se justifica que el régimen esté cancelando personería jurídica con esta argumentación, sino todo lo contrario. Están utilizando el argumento de la recomendación 8 que estableció el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, GAFILAT, para, a través de la nueva ley, porque se entró en vigencia la ley 1115, la ley de personería jurídica sin fines de lucro, y en esta ley, uno de sus argumentos para presentar esta ley es que estaban obedeciendo la recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera que mandata a revisar el sector de sociedad civil. Sin embargo, no necesitaban ni de esa ley para establecer de alguna manera el niveles de resguardo alrededor de el proceso de las organizaciones o las gestiones de las organizaciones de sociedad civil.
¿Qué efectos pueden haber entonces ahora, Amaru, cuando ya se han eliminado más de 260 ONG en Nicaragua en estos últimos 4 años? Te hablo de los efectos hacia la población. Mira, muchas de estas organizaciones, Lucía, llegaban a sitios donde el Estado no cubría, pero también daban atención a grupos vulnerables como niños, niñas, pueblos indígenas, población en alto grado de vulnerabilidad, etc. Al final, los perjudicados es el pueblo nicaragüense, porque no tiene ahora otras alternativas de apoyo que antes sí tenía a través de las organizaciones de sociedad civil. Por ejemplo, yo te voy a poner ejemplos como el caso de Operación Sonrisa, ¿verdad? Con la cancelación se dejan de atender la situación de la niñez que nacía con el labio leporino. Es decir, y así un sinnúmero de organizaciones que tenían centros de atención, que tenían clínica, que hacían equinoterapia, es decir, que hacían y daban una atención directa a la población nicaragüense. Y eso no se está sustituyendo por las políticas del régimen. Más bien, las políticas del régimen han sido a favor prácticamente de sus fanáticos y sus adeptos dentro del partido de gobierno. No ha hecho a toda la población nicaragüense. O en el caso del COVID, teníamos organizaciones médicas que estaban en el combate, en la prevención, en la asesoría y en la atención de la situación del COVID-19, pero que lamentablemente también fueron canceladas varias de las asociaciones médicas que eran las puntas de lanza de la población en general, a falta de la negligencia que tenía el régimen de atender esta pandemia. Incluso la preocupación del tema del COVID sigue latente cuando el propio régimen está poniendo vacunas hasta vencidas. Es decir, la información, la asesoría que estaban haciendo las organizaciones de sociedad civil a la población nicaragüense, pues definitivamente decae. Y al final lo que está en juego es la cooperación al desarrollo. Es decir, la cooperación que entra de forma a través de las organizaciones de sociedad civil, a través de las embajadas, de la cooperación europea, de la cooperación estadounidense, es decir, de todos los tipos de cooperación al desarrollo que quieren aportar al desarrollo económico, social y ambiental del país. El tema también, ¿verdad? ¿Qué mecanismos han desarrollado, por ejemplo, las organizaciones sin fines de lucro, la ONG, para la prevención de lavado de dinero? El régimen prácticamente pues criminalizó la cooperación exterior. En un ambiente como está Nicaragua, ¿se pueden aplicar este tipo de controles? Mira, las organizaciones de sociedad civil en historia de su trabajo ha demostrado que tiene al menos 5 niveles de resguardo o de fiscalización de todos los procedimientos y gestiones financieras, donde inicia con el origen de los fondos. Estos fondos vienen de cooperación al desarrollo, vienen de países bilaterales y vienen de países que cumplen las reglas de lavado y financiamiento al terrorismo, es decir, que están o que son países que no están en las listas grises a nivel mundial, como el caso de Nicaragua. Entonces, en principio, uno de los primeros niveles de supervisión es la procedencia de los ingresos. El otro segundo nivel de supervisión que tienen las organizaciones de sociedad civil es el propio sistema financiero nacional e internacional, porque para tener cuentas en los bancos vos necesitas llenar como organización una serie de requisitos para asegurar que los recursos que vas a recibir vienen de fuentes lícitas de trabajo, pero también que estás inscrito debidamente y que tu actuar es legal en el país. Entonces, el segundo nivel es todo el sistema financiero internacional y el sistema financiero nacional. El tercer nivel de monitoreo de las organizaciones sin fines de lucro en el tema de lavado de activos es la responsabilidad que tienen estas organizaciones con las instituciones del Estado. Las organizaciones tienen una supervisión anual y en algunos de los casos mensual ante las instituciones del Estado. Por ejemplo, todas las organizaciones presentan los estados financieros ante la Dirección General de Ingresos anualmente y presentan un informe
ante el Ministerio de Gobernación, pero también presentan informes mensuales ante el Ministerio del Trabajo, ante el Instituto de Seguridad Social, es decir, ante una serie de instituciones que son las que sirven de filtro para que tu actividad esté supervisada y regulada. Ese es el tercer aspecto o nivel de supervisión que tienen las organizaciones de sociedad civil. El cuarto aspecto son la propia Asamblea General de miembros asociados a esa organización y la Junta Directiva, que mandata a supervisar y a vigilar que las acciones que desarrolla esa organización vayan en consecución de su objetivo. Y el último aspecto, el quinto nivel, son las auditorías institucionales y las auditorías de proyectos. Todas las organizaciones, al recibir fondos de cooperación, se comprometen a auditar por tercero o por firmas auditadas a nivel nacional el proceso de gestión de esos recursos financieros. Entonces, esos son los 5 niveles que tienen las organizaciones de sociedad civil para demostrar que su gestión es transparente, está alejada de los procesos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Actualmente también o recientemente la Asamblea Nacional, Amaru, aprobó una ley que regula, controla pues, a las organizaciones sin fines de lucro. Y realmente se está poniendo en esta ley el foco, ¿verdad?, en la prevención del lavado de dinero, o es simplemente pues una estrategia para continuar eliminando a la ONG. Mira, el régimen derogó la ley 147, que era la ley que regía a las organizaciones de sociedad civil, y suplantó esta ley por una nueva ley, que es la ley 1115, y a partir de ahí entonces las organizaciones de sociedad civil en Nicaragua se tienen que regir bajo esa nueva ley. Esta nueva ley definitivamente es una acción para seguir criminalizando a las organizaciones de sociedad civil, para tratar de legalizar las acciones arbitrarias que ya venía haciendo el Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional en contra de las organizaciones de sociedad civil, pero trata de justificar la aplicación de esta nueva ley para estar en sintonía, dicen ellos, con la reglamentación que les pidió que tuviera el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana. Y a pesar de que se supone que cumplieron con eso, Nicaragua sigue estando en la lista gris de los países con riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y esto pasa porque realmente donde está el lavado de dinero ha sido en las instituciones del Estado y en el propio régimen de Nicaragua. Es decir, que el Gafilat está consciente que los que tienen mayores riesgos de ocurrir el lavado de activos y todo el proceso de corrupción que conlleva el lavado de activos está propiamente dentro del Estado nicaragüense. Bueno, Amaru, ¿qué se puede esperar? Entonces, con el régimen hemos visto que se ha armado, ¿verdad? Desde el punto de vista de leyes y continúa pues avanzando en el tema pues de cancelar personerías jurídicas de ONG. Solo van a quedar ONG en Nicaragua pro gobierno, pro FCLN, o sea, pro Ortega. Definitivamente ese es el panorama, Lucía. El régimen estableció ante el Gafilat un listado de más de 1.797 organizaciones que iban a ser canceladas porque ellos le evalúan como de riesgo para el Estado nicaragüense. Y entonces precisamente lo que vamos a ver más es que lamentablemente van a seguir los procesos de cancelaciones, y también vamos a ver que prácticamente van a quedar solo organizaciones que estén vinculadas al régimen o que tengan intereses vinculados al partido de gobierno, a familiares de los que están en el gobierno, y al final la libertad de asociación real que debería de tener el pueblo nicaragüense no la va a tener y va a ser perseguida. Sin embargo, es importante destacar que hay un espíritu de resistencia de las organizaciones de sociedad civil, de periodistas, de otros actores que están resistiendo a los embates de esta dictadura y que van a continuar realizando su trabajo, como dijo Sandra Ramos, hasta debajo de
de un palo de mango van a continuar acompañando a las mujeres trabajadoras de las maquilas en este sentido. Esas son de las acciones de resistencia que el pueblo nicaragüense ha acompañado y va a seguir acompañando de cara a este régimen dictatorial de Ortega y Murillo. Muchas gracias, Amaru, por haber estado acá con nosotros.